Le damos la bienvenida a una nueva entrevista, una nueva charla dentro del ciclo Entrevistas, denominado Entrevistas en referencia a la educación física en Latinoamérica, enmarcada en la sección Voces de la página Educación Física en Debate. Este ciclo tiene la intención de poner a disposición charlas con diferentes referentes de países hermanos para poder tener una aproximación a algunos aspectos del campo de la educación física en cada uno de ellos. La idea de estas charlas es que aporten posibles lecturas que habiliten cierta transversalidad, por lo que intentamos tocar puntos en común con cada uno de los entrevistados. El invitado de hoy es Danilo Ponciano, a quien vamos a consultar sobre el campo de la educación física, con una mirada puesta en las particularidades de Guatemala, donde Danilo tiene una extensa trayectoria para dar cuenta un poco de lo que Danilo es. Podemos decir que Danilo es doctor en Educación, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo, España. Es maestro en deporte y estudios olímpicos por la Universidad de Tsukuba, Japón. Es licenciado en educación física, deporte y recreación por la Universidad de San Carlos de Guatemala actualmente. Es pregrado en carreras especializadas en educación física, deporte y recreación y educación física de la Universidad del Valle de Guatemala. Además, es autor de distintos artículos y publicaciones en relación al campo de la educación física. Así que, bueno, Danilo, vuelvo a agradecerte inmensamente que hayas aceptado esta invitación. Es un orgullo para este proyecto poder hablar con vos y espero que puedas sentirte lo más cómodo posible. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la bienvenida y es un gusto estar acá compartiendo contigo esta oportunidad de poder expresar un poco esas ideas y conceptos que nosotros tenemos respecto a la educación física desde mi perspectiva y trayectoria personal y profesional acá en Guatemala y lo que he podido aprender tanto en Asia como en Europa, que son la base fundamental de cómo yo entiendo la educación física y el deporte y cómo su aplicación pudiese de alguna manera transformar las comunidades a partir de la escuela, al hogar, a las amistades. Bueno, es un campo muy interesante. Bueno, sí, debo reconocer dos cosas. Una es que dentro de enmarcado en estas entrevistas, uno se pone a leer y a buscar un poco de distintos países. Uno de los países de los cuales tengo menos información es de Guatemala, por eso ahí tengo un interés muy grande en que podamos charlar. Y la segunda es esta relación que tenés vos justamente con el continente de Asia en relación a tu formación y a la forma de ver algunas cuestiones desde tu posición particular, porque normalmente los países de Latinoamérica por ahí tenemos otras conexiones, pero no es muy frecuente esta conexión que vos planteás. Así que, bueno, quería empezar con una pregunta común a todos, que es, como vos decías, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías vos definir o cómo podías conceptualizar a la educación física si yo hoy te preguntara, Danilo, contame qué es educación física? Bueno, para mí, desde lo que yo he aprendido en mi formación académica y lo que he experimentado a nivel profesional, es que es una disciplina integral. Es decir, no solo hablamos del mero ejercicio físico per se, que es lo que generalmente se piensa cuando se habla de educación física en la pura del desarrollo motriz del individuo a lo largo del tiempo, sino que también lo entiendo como un espacio o una plataforma donde podemos co-crear aspectos más educativos, como habilidades para la vida, valores ciudadanos, que convergen en temas sociales y hoy por hoy también el tema de la salud que cada vez va tomando un poco más de fuerza y que en los países latinoamericanos hemos descuidado un poco porque generalmente tendemos a, como bien mencionabas, que hemos tenido otras conexiones históricas que nos han enfatizado tendencias biologistas y competitivistas versus otro tipo de formaciones mucho más holísticas con el objetivo de formar ciudadanos
activos para toda la vida, que debería de ser el fin de la educación física como tal. Es por eso que en la base mía, como educador y como una nueva generación de profesionales de la educación física y del deporte en Guatemala, mis dos autores o mis dos antecedentes fundamentales, primero es John Dewey, un educador que seguramente conocen, que nos habla justamente de la parte de la democracia, ¿no? Yo veo la educación física como una plataforma para generar mejores sociedades más pacíficas, más activas, que permitan de alguna manera desarrollar de manera continua y sostenible las comunidades en donde se practica la actividad física. Y también creo mucho en lo que menciona Paulo Freire de ser críticos respecto a la educación física y cómo es que nosotros tenemos que empezar a idealizar o a visualizar la educación física más allá del simple hecho de ir hacia un gimnasio o a un terreno deportivo, hacer el mero ejercicio físico, sino a tratar temas más puntuales, como puede ser justamente tener más presente esa parte social que hemos descuidado muchísimo dentro del proceso de la educación física como ambiente educativo principal donde los niños también y los jóvenes pueden tener un impacto significativo. Bien, muy, muy interesante lo que planteás. Abre un montón de caminos para recorrer en toda la entrevista que tenemos hacia adelante. Así que quisiera preguntar, como vos lo planteaste, desde un aspecto mucho más, o desde una visión mucho más holística de lo que debería ser la educación física. Ahí en ese campo, que se amplía bastante en relación a tus referencias que haces, ¿cuáles serían los campos, las disciplinas, las ciencias centrales que aportan ahí saberes, teorías a la educación física para pensarla, analizarla, llevarla adelante, estudiarla? ¿Qué campos o disciplinas serían como centrales o primordiales en sus aportes? Bueno, yo creo que uno de los puntos muy importantes es entender que la educación física es un eje transversal de cualquier materia. Es decir, nosotros podemos utilizar la educación física para cualquier fin que nosotros necesitemos. Por eso es muy importante entender que el juego o que la actividad física en sí no va a llegar a un fin por sí mismo, sino que deben de existir ciertas condiciones para que alcancemos nosotros lo que esperamos, es decir, una intencionalidad pedagógica dentro del propio proceso educativo del sujeto o del individuo. Es decir, yo no voy a generar cambio social si no tengo inmerso ese componente dentro de mi propia clase de educación física. En ese sentido, por ejemplo, los asiáticos y los europeos han avanzado mucho en eso, hablan mucho de cómo las ciencias como la pedagogía, la sociología, la medicina, la antropología deportiva, toda la parte humanista es sumamente importante porque finalmente la educación física es meramente un tema pedagógico y por lo tanto es humanista. Por supuesto, habrán otras personas que lo ven desde un punto de vista más positivista, de tratar de medir todo en bases numéricos, porcentajes. Comparto también esa visión de que en algún momento hay que proporcionar ese tipo de evidencia, pero debemos de recordar que trabajamos con seres humanos más allá de trabajar con máquinas y entonces necesitamos auxiliarnos de una diversidad de ciencias que nos permitan amalgamar diferentes entendimientos de lo que nosotros queremos trabajar a través de nuestra clase. Por ejemplo, en Japón, algo que yo veo muchísimo que no estamos trabajando en América Latina es el uso del deporte para el desarrollo internacional. Se habla mucho de cómo el deporte puede generar resultados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En América Latina todavía las universidades no tienen cursos específicos para poder venir y mostrar a los estudiantes un nuevo campo laboral donde posicionaría a los futuros educadores físicos con otra perspectiva más comunitaria, para darse cuenta de que no solo existe la escuela como eje de transformación educativa, sino también la misma comunidad es un espacio potente para generar esa transformación. Entonces creo que hoy por hoy la educación física está evolucionando, pero en América Latina nos estamos resistiendo a entender que como cualquier otra ciencia, esto va a cambiar y si nosotros no cambiamos con ellas, vamos a seguir atrasándonos en ese proceso de poder entender hacia dónde va el mundo.
Sí, sin duda, como vos lo planteás, todos nos paramos frente a la educación física, frente al momento de dar clase o al momento de pensarlo, estudiarla, desde concepciones que nos atraviesan en forma particular. Es entendible esto que planteás y más adelante creo que vamos a llegar ahí a ver también otras opciones. Y en este caso, como la planteás vos, ahí, si hoy me definías muy bien y muy ampliamente e interesantemente qué es la educación física, y si le tuvieras que poner objetivos, es decir, voy a seleccionar o darle orden de prioridad a uno, dos o tres objetivos, o los que vos quieras, pero en ese orden de prioridad, ¿cuáles serían los objetivos centrales que para vos debe perseguir la educación física en Guatemala? Bueno, primero debemos de comprender que necesitamos alfabetizar a los niños, niñas y jóvenes. Y cuando nos referimos a alfabetización, siento que en nuestro país, en Guatemala, se malentiende de que le estamos diciendo a una persona que es analfabeta, ¿no? Que es incapaz de entender, pero no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que queremos estimular de múltiples maneras a ese niño, niña y joven para que aprenda una amplitud de movimientos motrices que le van a ser útiles para el resto de su vida. El objetivo primordial de la educación física no debe de ser fomentar un camino hacia el alto rendimiento deportivo, porque para eso existen otras instituciones, otras organizaciones cuya función es esa. El objetivo de la educación física debe ser crear individuos alfabetizados a nivel motriz para que comprendan por qué es importante hacer actividad física desde el momento en que empezamos a caminar hasta el momento en que envejecemos. Vivimos en un país donde las tasas de sedentarismo, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles, como en el resto de América Latina, está incrementando y podemos darnos cuenta que es necesario volver a repensar el escenario en el que entendimos la educación física, porque como decía, tuvimos influencias extranjeras que nos robaron en algún momento nuestra propia identidad y en Guatemala no hemos logrado volver a establecer quiénes somos y hacia dónde queremos ir, porque no todo el mundo va a ser campeón olímpico. Ese es un tema y no todo el mundo va a llegar a ser un seleccionado nacional o va a llegar a ser futbolista profesional, pero sí podemos tener una injerencia en que la calidad de vida de esta persona mejore. Objetivo número uno, alfabetización motora. Objetivo número dos, alfabetización en salud. Utilizar la educación física para enseñarle a los niños, niñas y jóvenes cómo tomar mejores decisiones, cómo evitar el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, cómo pueden ellos detectar estas situaciones y evitarlas de la mejor manera, que vendrían siendo también, como lo dice la OMS o la Organización Mundial de la Salud, las habilidades para la vida que son tan necesarias. Otro elemento fundamental es los valores ciudadanos. Hemos perdido muchísimo todo este componente de valores. Yo hice un estudio que pueden encontrar publicado en la revista Retos, que compara 5 currículums nacionales base de países en América Latina y Europa, países hispanohablantes. Y resulta de que únicamente un país le daba importancia a incluir el tema de los valores sociales dentro del currículum. El resto le ponía una importancia limitada y en otros casos cero. Entonces creo que tenemos la alfabetización motora, la alfabetización en salud, los valores sociales, que son la base elemental de un individuo que va a ser activo, saludable, pacífico y feliz. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que como sociedad buscamos más personas integrales y personas que contribuyan a la comunidad. Eso es, creo que, la visión de los objetivos y la manera en que yo lo percibo y lo que yo propongo desde mi propia experiencia. Ahí vos hiciste referencia en lo que venimos charlando a dos conceptos que me llevan a la pregunta que sigue, ¿no? Hablabas de como un representante o alguien, no sé si representante no quiero que signifique arrogarte a vos la representación de otros, sino como alguien que se considera una nueva generación en pensar la educación física, y hablaste de el repensar. Ahí en esas dos cuestiones creo que a mí me parece que funciona mucho lo que tiene que ver con la formación de los profesores, ¿no? De quienes van a estar enfrente
a la educación física una vez pasado por determinada formación. En Guatemala, ¿qué organización tiene la formación? Es decir, institucionalmente, hoy me hablaste de universidades, pero digo institucionalmente, ¿cuáles son las formas, las instituciones? ¿Cómo está pensado y organizado el sistema formador de profesores de educación física en Guatemala? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Gustavo. Muy interesante. Primero, Guatemala ha pasado por una transformación muy reciente en el tema de la profesionalización de los maestros de educación física, hoy conocidos como profesores. Anteriormente, se tenía un magisterio, el cual estaba a cargo del Ministerio de Educación de Guatemala. Este magisterio cambió de estilo de formación hace un par de gobiernos atrás y dejaron el magisterio de 4 años para pasar a un bachillerato de 2 años. Ahora son bachilleres en ciencias y letras con orientación en educación física en Guatemala. Este bachillerato ha sido fuertemente criticado porque en algún momento se descuidaron muchos aspectos fundamentales que anteriormente aquellos que se formaban con 4 años tenían. Por ejemplo, los que se formaban de maestros por magisterio tenían mejores fundamentos pedagógicos, tenían mejores bases sobre el tema de didáctica. Hoy por hoy los bachilleres carecen de esas habilidades y todo esto se trató de subsanar dándole a las universidades en Guatemala la formación de profesorado de educación física en lo que sería la universidad estatal y las universidades privadas que tienen algunas de ellas el profesorado especializado en educación física, deporte y recreación física, como la universidad para la que yo trabajo, la Universidad del Valle de Guatemala, y es un proceso de 3 años. Luego de esos 3 años, esta persona obtiene la cédula docente, es decir, aquello que lo acredita para poder dar clases en el sistema educativo nacional como profesor de educación física. Le da acceso a un escalafón, el cual va creciendo conforme los años de servicio, así también va mejorando el salario del docente y a partir de eso también se crea una posterior licenciatura en educación física que son otros 2 años en los cuales las universidades pues te dan una licenciatura como tal en educación física, en deporte, dependiendo de la universidad, si es el nombre. También existen maestrías a nivel nacional, no específicas de la educación física, sino muy generalistas, más al entrenamiento deportivo, a la administración deportiva, a la comunicación, periodismo deportivo, que son algunas de ellas, y no tenemos en existencia ningún tipo de doctorado. Es importante mencionar esto, Gustavo, porque permíteme comentarte de que por azares del destino yo tuve la bendición y la fortaleza y la oportunidad de convertirme en el primer doctor en educación, deporte y salud en la historia de Guatemala. Entonces, soy esa nueva generación junto con otros colegas que han también salido a estudiar al extranjero, que hemos intentado cambiar las estructuras de cómo se vive la educación física y el deporte, porque entendemos y vimos otras realidades. Entonces queremos hacer ese cambio, pero también nos hemos enfrentado justamente a ese sistema ya implementado, ya de alguna manera consolidado, que se resiste a ese cambio. Entonces, la formación de los profesores o de las personas que trabajan en la educación física se da de esta manera. Pero también hay otro elemento importante. Al no existir un colegio de profesionales de la educación física y el deporte o de algo similar en el país, cualquier persona puede ser maestro, cualquier persona puede ser entrenador, recibiendo cursos en ocasiones de 3 días en donde te dan una licencia y entonces las personas no van a la universidad. Entonces existe una gran brecha entre los que van y los que no, y los temas salariales orillan a las instituciones a contratar a personal menos calificado porque es más barato que aquellos que se han formado. Entonces, eso genera un desgaste y un subdesarrollo de la materia porque entonces la gente que debería de estar en esos puestos desarrollando el país no lo está. Entonces, es un gran reto a futuro regularizar la profesión.
Claro, sin dudas que ahí hay un escenario de un montón de tensiones que vos las planteás bien y que generalmente nos está funcionando también a nosotros acá de alguna manera, digamos, si bien las tensiones por ahí son diferentes, pero es un campo de tensión que también compartimos. Y ahí vos me estás contando de un proceso de cambio, de las resistencias que hay. Me gustaría por ahí preguntarte, quizás centrados en los saberes a desarrollar en la formación, si hay alguna relación o está muy rota la relación entre lo que se forma, cómo se forma y aquello que se quiere que el profesional vaya a hacer en el propio campo. Dado que, bueno, todos estos cambios que vos planteás pasa normalmente, cuando algo cambia, siguen funcionando mucho lo anterior y ese proceso de cambio tiene muchas resistencias. Y bueno, ahí es una lucha interesante. Pero digo, vos qué podés decirnos entonces de la formación. ¿Está pensada o muy afianzada todo lo anterior o hay posibilidades de que ese cambio vaya generándose? Sí, bueno, te comento, yo tuve la oportunidad de ser director de las carreras especializadas en educación física, deporte y recreación en la Universidad del Valle de Guatemala durante 2 años. Y una de las tareas fundamentales que se me encomendó fue hacer la readecuación o rediseño curricular de la carrera. Eh, Tuvimos varios choques fuertes con aquellos que ya estaban dentro del sistema y que se resistían a entender la necesidad de un cambio estructural en el núcleo de lo que es la formación del profesor de educación física y del licenciado en educación física. Eh, Tuvimos ese choque porque de alguna manera la universidad quería evolucionar. Entonces tuvimos mucha asesoría japonesa, canadiense, española, donde nosotros empezamos a decidir, bueno, si queremos competir y ser un país de futuro, necesitamos reunirnos con gente que esté en la realidad donde nosotros queremos estar. Porque si queremos seguir trabajando con la gente que de alguna manera ha estado con nosotros y que ha sido el resultado de 25 a 30 años de trabajo y realmente no se ven los frutos, yo creo que es tiempo de repensar el escenario y cambiar. Fue una batalla, al final se readecuó el currículo, es un currículum actualizado, vigente, pero por otro lado hay universidades como la Universidad Estatal que desde 1991 ha tenido solo pequeños cambios curriculares. Entonces, siguen enseñando educación física, deporte y recreación como si estuvieran educando a gente de los 90 y no estamos hablando ya de esa generación. O sea, yo comprendo, yo nací en 1991, en este momento tengo 33 años, pero definitivamente las visiones que yo tengo no son las mismas que tienen ellos. Y seguramente mis estudiantes no tienen ya la misma visión que yo estoy teniendo en este momento. Entonces, creo que sí es importante comprender que sí los pensum de estudios, aunque tienen un esfuerzo de tener un impacto significativo en la realidad de la educación física en el país, ya no responden. Es decir, ¿dónde están los temas, por ejemplo, de justicia social? ¿Dónde están los temas de desarrollo comunitario? ¿Dónde están los temas de educación para personas con discapacidad? O sea, ¿dónde están esos temas que hoy por hoy son fundamentales en la formación de un docente de primer nivel actualizado a las tendencias modernas del hoy versus aquellos que todavía nos siguen hablando, por ejemplo, de que vamos a trabajar el mando directo? O sea, tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir cambiando nuestra manera de ver las cosas y no quiero entrar como que en un tema de roces con otras personas porque respeto mucho esas creencias, pero estamos en un tema, me encantó el nombre, que estamos en un programa de educación física y debate, porque yo creo que para eso estamos aquí el día de hoy, para cuestionar si realmente estamos abiertos a pensar críticamente o simple y sencillamente nos seguimos resistiendo a tratar de entender que tenemos que actualizar y tomar lo mejor del pasado con lo mejor del presente para construir el futuro que queremos. En América Latina somos muy problemáticos con eso. Guatemala no es la excepción. En lugar de ver la oportunidad, vemos a los demás como amenaza. Y es ahí donde tenemos que cambiar.
esa amenaza no es una amenaza, es una oportunidad de fortalecer lo que ya tenemos. Yo lo entiendo de esa manera, creo que los japoneses me educaron de esa forma, de ser abierto a escuchar a los demás y co-crear juntos la mejor versión de lo que queremos tener. Entonces sí creo que hace falta esa parte eh, nuclear o de columna vertebral de poder sentarnos todos y decir, bueno, miren, no vamos a llegar a un consenso, porque hay diferentes opiniones, pero lleguemos a una posición neutral para decir, esto es lo mejor del hoy. Entonces creo que por ahí tenemos que ir caminando. Sí, muy interesante. Digo, no suele pasar en todos lados esto que proponer el debate, y bueno, esa es la idea justamente de este espacio, ¿no? Que proponer el debate a veces no tiene mucha recepción por las dos cuestiones que vos marcás, o porque por un lado se piensa que el debatir o el proponer alguna diferencia es ir en desmedro de la otra, cuando en realidad no es así, o muchas veces estas resistencias que vos planteabas hoy, cada uno se queda encerrado en sus posiciones, en sus formas, y prefiere no poner la discusión con los demás porque está mucho más cómodo, ¿no? Y el debate, como vos planteás, es justamente la incomodidad de no poder llegar a un acuerdo, digo, a un acuerdo general. Y plantea también desde uno mismo la imposibilidad de imponer mi posición en el debate, porque justamente un debate no es eso, ¿no? Y entonces ahí se genera, me parece interesantísimo en la movida que estás, en la posición que estás, y calculo que debe haber también ahí otros profesionales de educación física en el mismo sentido. Y vamos a pasar un poquito a cuando salimos, ¿no? Salimos de la formación y nos vamos a ir a la escuela, al sistema educativo. Ahí en Guatemala, la educación física como materia, como campo, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo se la considera? ¿No? ¿Es obligatoria? ¿No es obligatoria? ¿Es una materia que se considera de poca importancia, de mucha importancia? Contame un poco sobre la educación física en el sistema educativo. Sí, claro. Bueno, dentro del currículum, educación física es parte del mismo, es decir, todos los centros educativos públicos y privados tienen que tener una clase de educación física. Es fundamental, es parte, como le digo yo, del llamado, el papel todo lo aguanta, porque está dentro del mismo y pues se coloca ahí, la clase se da. Pero tenemos también un reto importante, no se valoriza la materia, es decir, existe en el currículum, pero es la materia que cuando el maestro de matemática no quiere dar clase o se va a reunión, entonces todos mándenlo con el profesor de educación física. Entonces, es un tema bastante interesante porque, digamos, tú ves cómo es que tú conoces que tu trabajo, tu materia tiene un valor fundamental en la formación del niño, niña o joven, pero resulta que el resto del mundo lo ve como el que va a patear la pelota a la cancha, el que se pone a correr con ellos, el que solo les tira la pelota. Pero es lo que yo les decía justamente a los colegas en Guatemala dentro del sistema educativo. ¿Quiénes son los culpables de eso? Y costó mucho la respuesta hasta que muchos dijeron, somos nosotros, efectivamente, porque nosotros hemos desvalorizado la materia. Entonces, creo que en Guatemala hay mucho campo por recorrer, es un terreno fértil donde puedes hacer muchas cosas, se puede investigar, se puede proyectar. Hemos tenido personas predecesoras que debo de reconocer que han hecho un trabajo importante en Guatemala, como es Jorge Zamora, que pues es una persona que ha estado involucrada desde hace mucho tiempo en la educación física, ha escrito libros, ha sido la primera persona que se involucró en escribir acerca de Guatemala, lo pueden encontrar en internet. Eh, Vuelvo y digo, no concuerdo con muchas cosas de lo que él dice o escribe, pero respeto su contribución al campo y pues como parte de esa madurez académica es comprender que, como tú bien decías, Gustavo, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que las personas dicen, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí creo importante eso porque creo que hay una oportunidad enorme de trabajar en Guatemala, hay mucho por decir, mucho por contar,
Recordemos que Guatemala es un país multiétnico, plurilingüe, un país con una historia muy rica de cultura maya, garífuna, ladina. Entonces, la educación física es propia de la misma cultura. Y yo siempre he defendido de que la educación física no puede ser entendida por dos culturas de la misma manera. La manera en que yo la entiendo en Guatemala no la entiende un compañero de El Salvador. Entonces, creo que ahí es donde entra esa riqueza. Hay mucho por decir, mucho por escribir. Y siento que cuando nosotros revaloricemos la profesión, los cambios van a empezar a surgir. Hoy por hoy, en Guatemala hubieron cambios políticos importantes. Tenemos a una persona que es profesora de educación física y licenciado en psicología dirigiendo la Dirección General de Educación Física, que es la encargada de dirigir la educación física en el país y comparte esa visión. Es importante capacitar al maestro, que el maestro se sienta valorado, que se sienta querido, que sienta que lo que está haciendo es importante, darle oportunidad de encontrar más plazas de trabajo, que tenga acceso a becas universitarias para que pueda seguir formándose. Siento de que hay mucha oportunidad, muchos retos, y siento que eso es lo que hace bonito vivir en Guatemala y en Latinoamérica, que hay mucho por hacer, porque si te vas a Europa ya todo está hecho. Entonces, aquí hay tanto por hacer, tanto por decir, tanto por escribir, que hasta yo veo que los propios europeos ahora quieren migrar a América Latina para decir qué es lo que hay, y creo que nosotros tenemos que empoderarnos de eso y ser nosotros mismos los propios autores de nuestra historia. Sí, qué bueno esto que planteás, porque por ahí poder romper con esto de que la educación física no es considerada un campo de saber, muchas veces nos quedamos en el lamento o pensamos que las culpas son de otros, y poder romper eso con lo que vos planteás, pensémonos nosotros qué tenemos que ver en eso. Creo que es básicamente un punto central, ¿no? Un punto que hay que pensarlo. Vos me hablabas también de como de dos posibilidades o de dos corrientes, lo que había antes y lo que ahí vos y otra gente está peleando, por decirlo, sin sacándole toda connotación negativa, ¿no? Para que pueda funcionar de otra forma la educación física. Pero son básicamente esas dos corrientes las que funcionan en Guatemala, o vos podés dar cuenta de que hay dos o tres o cuatro corrientes diferentes de cómo pensar la educación física. ¿Está lo antiguo y lo que planteas vos, o hay otros matices y otras corrientes ahí en cómo entender la educación física dentro de Guatemala? Bueno, yo creo que yo diría que ha existido solo una corriente como tal. Yo creo que en este momento nos estamos empezando a replantear diferentes posturas. Por ejemplo, en Guatemala hubo, como te mencionaba Gustavo, gente que fue a estudiar, por ejemplo, a Corea, gente que fue a estudiar a Cuba, gente que fuimos a Japón, otros que han ido a Alemania, y yo creo que es ahí donde va a empezar a fortalecerse la educación física en el país, porque digamos, cada uno vivió y entendió desde diferentes modelos sociales lo que en teoría debería de ser la educación física. Por ejemplo, yo lo veo claramente en el deporte, veo claramente en Guatemala la influencia cubana del deporte todavía en Guatemala, y que no hemos logrado salir de esas estructuras que en su momento los misioneros cubanos vinieron a dejar a Guatemala. No tengo nada en contra de ellos, solo sé que ellos fueron los primeros en venir, y dicen de que el que pega primero pega dos veces, así que obviamente ellos se instalaron aquí, mientras otros países como Chile tuvieron la influencia española. Yo hablo muy bien con la gente de Chile porque hablamos el mismo lenguaje de la alfabetización motora, hablamos de cosas que son muy potentes en España, y ahí es donde te das cuenta cómo es que las corrientes se han ido instalando. Por ejemplo, en Japón, la corriente que existía era la alemana, hasta que los japoneses dijeron, bueno, gracias a Alemania ya les tomamos lo mejor que teníamos, chao, ahora nosotros los japoneses vamos a dirigir nuestro propio estilo, nuestra propia identidad, y los japoneses llevan implementando su propio sistema ya hace 20 años atrás. Entonces, ahí es en donde yo creo que más allá de definir que yo tengo una corriente, creo que estoy haciendo brecha
para los que vienen detrás de mí para fortalecer, porque digamos de alguna manera sos de las personas que están retando el status quo. Y cuando ese status quo se reta, tal vez vos no vas a ser el predecesor o el padre de la nueva filosofía de la educación física en Guatemala, pero hay gente que va a consolidarse a través de lo que tú dejes. Y yo creo que lo más importante para mí es esa palabra legado. Yo creo que el legado que nosotros dejamos, la inspiración a nuestros alumnos, a los que vienen detrás de nosotros, de que se atrevan a pensar las cosas de una manera diferente, eso es lo más importante. Finalmente será la vida y la historia las que le den el crédito a la persona que realmente haya marcado en su momento la diferencia. Y entonces yo siento de que ha existido solo una corriente, estamos tratando de descubrirnos, estamos tratando de encontrar otra identidad, de poder proponer cosas nuevas y pues siento de que paso a paso lo vamos a ir logrando. Creo que el secreto está en apreciar los componentes únicos que cada persona va a poner sobre la mesa para construir un sistema de educación física mejor que el que tenemos hoy. Puedo inferir que tu respuesta, pero me gustaría que la puedas decir y que me puedas decir cuál es lo negativo y lo positivo. Vos hablabas hoy de una pluriculturalidad y me estás hablando de todas estas nuevas tendencias a pensar la educación física. ¿Considerás entonces que es mejor lo plural, aquello que se arma con varios aportes y no aquello que es como hegemónico y muy homogéneo? ¿Y cuál sería lo positivo y lo negativo de estas dos opciones? De tener un campo absolutamente homogéneo con una sola idea a tener un campo heterogéneo con discusiones, con debates, con tensiones, pero nutrido de un montón de fuentes. Bueno, Gustavo, yo creo que hablar de este tema de manera, primero si lo vemos de la manera filosófica unilateral, yo creo que lo único que crea es un problema de ego. Y yo siento que en muchas ocasiones, como buenos profesores de educación física, deportistas y personas en el medio, somos extremadamente competitivos. Está la competencia dentro de nosotros. Y en muchas ocasiones, otorgar la verdad absoluta a una sola corriente es un error, porque estás creando un monstruo que después no vas a poder controlar, porque cuando querrás evolucionar, ese monstruo va a ser el que con sus estructuras ya montadas no va a permitir que exista ese cambio. Yo creo en el trabajo multilateral, creo en la interdisciplinaridad. Yo creo que vivimos en un mundo de la educación física y el deporte donde ya una sola persona no basta. Hoy tenemos que colaborar con sociólogos, psicólogos, antropólogos, pedagogos, gente que abarque diferentes visiones desde diferentes posturas, porque como lo decía en mi discurso anteriormente, nadie tiene la verdad absoluta. Y yo como educador de físico, puede ser que no tenga la base que tiene un psicólogo para decirme, mira, no apliquemos aquí Bandura, mejor apliquemos Piaget o apliquemos Montessori. Yo no soy experto en esa materia. Entonces creo que ahí es en donde entra esa necesidad de repensar y crear esos escenarios en donde estemos diferentes profesionales de diferentes áreas, personas de diferentes regiones, de diferentes culturas, donde podamos rescatar lo que realmente es nuestro. Por ejemplo, los juegos autóctonos. ¿Cómo han ido muriendo los juegos autóctonos de cada país? Porque nos hemos americanizado. Específicamente en Guatemala, nosotros somos un vecino potente de Estados Unidos y nosotros estamos buscando imitar a nuestro vecino más cercano. Es como que yo les diga, ¿por qué vamos a celebrar el Día de Gracias en Guatemala, el Thanksgiving, si nosotros no somos norteamericanos, no es parte de nuestra cultura? Entonces, creo que ahí es en donde partimos. Primero de rescatar nuestra propia identidad, de tener grupos diversos profesionales y de personas de las comunidades representativas del país, pero sobre todo también generar ese espacio de co-creación como lo que estamos haciendo ahorita, donde podamos construir desde las perspectivas únicas de cada persona, sin necesidad de decir yo soy Danilo Ponciano, yo soy el único doctor en Guatemala, yo tengo la razón de todo y usted no sabe nada porque no tiene un doctorado. O sea,
No tiene lógica. Hay personas en el campo que llevan 30 años de estar ahí, que saben más que yo, y debo de respetar lo que ellos saben y junto con ellos aprender y ellos aprender de mí también. Entonces creo que por ahí va mi postura profesional de ser una persona dinámica y intergrupal. Podríamos, te pregunto, ¿podríamos pensar entonces, dejar de pensar en una educación física como campo aplicativo de aplicación para poder pensar en una educación física con carácter político? Digo, político en el sentido, en el más puro sentido de la política. Como planteas vos, ¿podría considerarse eso? Digo, o las dos cosas funcionan al mismo tiempo. Un campo aplicativo, meramente aplicativo, que recibe órdenes, instrucciones, teorías y solamente aplica, o un campo político en el sentido de poder generar cosas con otros, comunitario, saliendo del individualismo. Puede ser que estás planteando esta, que yo estoy leyendo y que estás planteando esto desde tu posición. A mí me parece muy interesante. Yo creo lo siguiente, yo creo que el primer problema que tenemos que cerrar en la educación física es la dicotomía que existe entre la academia y los practicantes. A veces los académicos se creen muy académicos, queremos estar solo en la universidad escribiendo lo que nosotros consideramos que es lo que todos quieren leer para publicar. Y están los practicantes que están en el campo, que son los que ven el día a día, pero que no van a la academia porque no concuerdan sus ideas. Yo creo de que tiene que haber un bloque entre ambas partes, es decir, la academia desde la cientificidad pura de la materia de la educación física, porque la educación física no es que no sea una materia pura, una ciencia pura, es que otros la han utilizado como herramienta. Pero ¿qué pasaría si nosotros utilizáramos a otros como herramienta y nuestras propias predicciones teóricas? Eso sería totalmente diferente. Yo creo que por ahí es donde yo propongo ese bloque de cerrar esa dicotomía entre lo que es la academia y los practicantes y juntos construir un verdadero plan de trabajo científico, técnico, político, comunitario, en donde se respondan las necesidades de la gente. Porque finalmente es a quienes nos debemos, a los niños, niñas, jóvenes y a los adultos más adelante, que seguramente van a seguir practicando actividad física si hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, no creo que debamos de hacer una división, sino al contrario. Cuando me refiero a co-crear, me refiero a juntos, desde nuestras perspectivas académicas y prácticas, hagamos algo que sea valioso para la gente, algo que sea utilizable, no que se quede en la mera práctica de, lo publiqué, páguenme por leerme, pero no tiene aplicación práctica. Y la práctica, que en muchas ocasiones tiene mucho que decir, pero que el practicante no escribe, no publica, entonces no llega. Entonces, necesitamos unir las dos posturas para construir una educación física robusta, científica, sólida, con un plan técnico que responda a la necesidad de la comunidad. Es así como yo lo veo, Gustavo. Vos ahí algo dejás entrever, digamos, pero me voy a una pregunta que tiene que ver quizás con el otro ciclo, pero que siempre me interesó. Ahí en Guatemala, ¿existe todavía esta dicotomía o se lo plantea quizás del sentido común, esta dicotomía muy fuerte entre la teoría y la práctica? Cuando vos me hablas hoy de academia y los que van a dar clase. Digo, todavía es muy fuerte la dicotomía, se la piensa como dos cosas totalmente diferentes, dicotómicas, alejadas. Sí, definitivamente. Yo creo que es por lo mismo, porque no hemos logrado llegar a culminar un ciclo de formación de profesionales hasta el más alto nivel. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, por ejemplo, tengo un colega en Chile que tiene 90 artículos. Esos 90 artículos en Chile valen algo. Es profesor universitario, tiene sus reconocimientos, está metido en la práctica. En Guatemala todavía no comprenden el valor de una publicación académica. Entonces, todavía estamos en un punto, podríamos decir, prehistórico, porque la práctica está muy avanzada, les gusta la práctica en el terreno, pero somos muy pocos de reportar lo que hacemos. Entonces, aquel que es considerado teórico lo ven muy por debajo de los prácticos, pero
también cuando llega el momento, alguien que es muy teórico ve muy mal a los que son prácticos. Entonces, sí existe una dicotomía todavía muy fuerte y que se va a ir cerrando. Yo veo muchos jóvenes ahora que ya están más interesados en estudiar maestría, que ya están haciendo publicaciones académicas, que comprenden el valor de llevar una clase de educación física científica, muy técnica, versus aquellos que todavía lo ven como la mera práctica de la acción motriz. Entonces, creo que tenemos todavía mucho que construir ahí. A veces me preguntan, Danilo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Si te estás desaprovechando aquí, deberías de estar en México, deberías de estar en Colombia, en Chile. Pero les digo yo, ahí no podría yo apoyar a romper esa brecha, porque ahí sería uno más un engranaje de la maquinaria que ya existe. Acá en Guatemala no soy engranaje, aquí en Guatemala estoy siendo máquina para poder ayudar a los demás a que vayan viendo las cosas de manera diferente. Entonces, prefiero picar piedra para que esa dicotomía vaya cerrándose, que no lo voy a lograr. Yo le digo a mi esposa a veces, seguramente ya voy a estar enterrado 3 metros bajo tierra cuando empiecen a verse los frutos, pero seguramente va a ser importante ser de alguna manera una influencia positiva para aquellos que están empezando a meterse al campo. Yo lo veo, lo siento con las personas que están alrededor, que empiezan a cuestionar más las formas en que se trabaja la educación física y el deporte en Guatemala. No solo por mí, sino por ese montón de gente increíble que ha picado piedra también y que su voz se empieza a escuchar para cambiar un poco la realidad de la que nosotros tenemos acá en el país. Sí, ahí te cuento algo como muy particular y muy mío. Digo, siempre me parecieron mucho más interesantes digo muy mío porque es lo que yo pienso. Mucha gente quizás piensa otra cosa, ¿no? Siempre me pareció que todo lo más interesante y lo que generó mayores cambios fueron aquellas cosas que fueron pensadas por alguien para que esos cambios tengan efecto cuando ya no está. Es decir, pensar a futuro sin intentar que aquello que se hace sea el mérito mientras uno está. Creo que siempre fueron las mejores cosas en todo sentido, pasaron cuando se plantearon desde esa visión que vos planteás, ¿no? Acá estoy yo, planteo esto, lucho por esto y bueno, quizás no esté pero en algún momento va a tener algún efecto. A mí me pasa que las cosas que más me interesan o que veo como más interesadas fueron hechas y pensadas por alguien que las pensó así, como la estás pensando vos, ¿no? Así que bueno. Danilo, como te decía hoy, la idea es que todas las entrevistas tengan más o menos el mismo formato de tiempo. Por eso me parece muy interesante, no solamente por lo que planteás, sino porque por lo poco que conocía yo de Guatemala, como te digo, esta charla. Podríamos charlar un montón de tiempo, quizás en algún momento podamos hablar de alguna cuestión específica en otra entrevista. Te dejo abierta la invitación y la posibilidad. Pero como para darle un cierre, para entrar en ese tiempo estándar que están teniendo todas las entrevistas, quiero que me cuentes, que me digas qué es eso que, sin ningún límite de tiempo, puede hacerlo tranquilo. Eso que hoy más te está preocupando, eso que hoy es ese norte que tenés y decís la preocupación, aquello que me hace ruido, decimos acá y que quiero yo que hoy que se vea sobre la educación física. ¿Qué es eso que hoy te preocupa, te moviliza y te incentiva más decir sobre la educación física? Sí, muchas gracias, Gustavo, por el espacio nuevamente, por esta entrevista, ha sido maravillosa. Eh, bueno, a mí lo que me hace ruido es la necesidad de mandar un mensaje a toda la gente, no solo de Guatemala, sino de América Latina, de la importancia de revalorizar y reconocer que la educación física es un componente esencial del desarrollo integral de los individuos. Si nosotros no revalorizamos esa profesión, si no revalorizamos nuestra materia y empezamos de alguna manera a cambiar la percepción que se tiene de la misma, corremos el peligro de desaparecer, como ya está pasando
en muchos lugares, en muchos países, la educación física está dejando de ser una materia propia para convertirse en un relleno de otros componentes educativos en los currículums de algunos países. Tenemos que volver a valorizar y luchar por la materia. Otro tema importante es, esto lo vamos a lograr entendiendo que tenemos que resaltar la importancia de la educación física para promover la justicia social, la inclusión social y la equidad dentro de los procesos educativos, y que la educación física es una plataforma grandísima y enriquecedora para lograr llevar a cabo esta tarea. Y quisiera de alguna manera cerrar diciendo esto, hacer una invitación para que a través tuyo, Gustavo, y a través de aquellos que nos escuchan, co-creemos juntos, que sigamos trabajando más allá de la entrevista, que compartamos información, que compartamos conocimiento con el objetivo de generar material didáctico, recursos educativos que se puedan consultar de alguna manera por otras personas que estén interesadas y que les permita repensar los escenarios en los que entienden esta materia, que es maravillosa. Y yo creo que la educación física es, desde los antiguos griegos, mente sana en cuerpo sano, dirían los atenienses, yo creo que es el mejor remedio para la sociedad. Ciudadanos ideales, integrales y útiles para lo que nosotros queremos, que es la construcción de un mundo mejor y más pacífico. Eso es lo más importante. Vaya importancia tiene pensar en pacificar el mundo, en cómo estamos y en cómo está el mundo en estos últimos tiempos, ¿no? Digo, cuánto puede cambiar esta realidad en un mundo tan bélico y violento, poder pensar en aportar hacia la pacificación del mismo, ¿no? Bueno, muy agradecido, Danilo. La verdad, como te dije, podríamos hablar de un montón de cosas. Creo que vamos a volver a hablar en algún momento. La idea de este proyecto, de esta página, es justamente plantear esto que vos planteás. Es una página donde tiene diferentes posibilidades de actuar. Hay una posibilidad de publicar un texto quizás un poco novedoso para lo académico, porque si bien vos me planteabas hoy la realidad de Guatemala, yo desconocía en ese sentido, pero bueno, está pensada para aquellos que en algún momento ya hicieron una publicación, puedan volver a reescribir sus propios textos, a poder aportar algo novedoso sobre lo que ya se escribió. Tiene un espacio en donde está abierto para poder conversar desde lo cotidiano, preguntas y debatir, y tiene esta columna central que es donde escuchamos a quienes están preocupados por la educación física y podamos, es decir, no sé si podamos vos y yo, sino las ideas que vos planteás y que plantean otros puedan hacernos pensar. Así que bueno, Danilo, te agradezco muchísimo, aprendí un montón, me quedé muy interesado por un montón de cosas que planteaste de tu país, así que bueno, gracias, te dejo el cierre para vos. Muchas gracias, Gustavo, y saludos a todos. Ha sido una maravillosa oportunidad poder compartir en este programa que me ha llamado muchísimo la atención, porque creo justamente en eso. La mejor manera de transformar es debatiendo, conversando, y ese es un pilar clave de la democracia, ¿no? El poder realmente respetar lo que tú dices y respetar a los otros es clave, y yo creo que a partir de ese principio es donde nosotros dejamos de ser incivilizados para transformarnos en la sociedad que somos hoy. Y siento que la educación física debe de transitar por ese camino, por un camino del diálogo, del entendimiento y de la construcción hacia lo que es al final lo más importante, que es el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra nación y de nuestro continente, que también tiene muchas cosas bonitas que decir. Bueno, gracias.